Advertencia: la siguiente historia es real. Al día de hoy, hace ya 3 años que a Esther y a su familia les pasó algo en un viaje. Este viaje fue realizado por ellos a la ciudad natal del pintor Van Gogh, la ciudad de Arles. Lo hicieron porque querían festejar el cumpleaños de su madre, así es que la hermana pequeña, Carlota, y los padres de Esther se reunieron los 4 en aquella hermosa ciudad con la intención de pasar unos días agradables. Pero nunca imaginaron que aquella inocente salida familiar se convertiría en una verdadera experiencia de terror. Yo soy el documentalista y esto es Las Catacumbas de Arles. Durante el frío mes de febrero, la universidad les permitía a los alumnos tener una semana de vacaciones conocida como la Semana Blanca, la cual habitualmente los estudiantes usaban para irse a esquiar al norte. En cambio, Esther y su hermana Carlota esperaban con ansias la llegada de sus padres, los cuales no habían visto desde hacía varias navidades. Iban a celebrar el cumpleaños de su madre todos juntos y eso era lo único que les hacía ilusión en aquellos días. Su mayor afición siempre ha sido explorar el mundo que les rodeaba, sobre todo aprender y descubrir cosas nuevas, cualidades que heredaron de su madre. Por lo tanto, el mejor regalo que ofrecerle era hacer una excursión a un sitio desconocido, pero que al mismo tiempo fuera accesible. Fue cuestión de minutos en lo que decidieron conocer la ciudad de Van Gogh. La familia se organizó aquella misma tarde para aprovechar un día entero en el mágico lugar. La idea era tratar de comprender las representaciones de todos los lugares que el pintor había ilustrado en sus obras. De esta manera, podrían tal vez tener un poco de aquella visión tan especial y pintoresca que el mismo Van Gogh tuvo cuando vivió ahí. Al día siguiente tomaron el coche muy temprano y se pusieron en marcha. Rumbo a lo desconocido, pensó Esther, al mismo tiempo que una indescriptible emoción por llegar a su destino le invadió el corazón. Esther consideraba que era una pena no poder conocer a los artistas en persona, pero el estar cerca de donde vivieron y poder admirar sus obras era una forma de sentirlos cerca. Es lógico querer sentir una parte de ellos, sobre todo cuando sientes mucha admiración por un artista. Casi no había tráfico en la zona, así es que el viaje fue breve, no más de 1 hora. Como era de esperarse, la mayoría de la gente se había ido de vacaciones al norte y no había mucho movimiento en el sur. Todo parecía perfecto conforme llegaban. Desde donde estaban, se podían ver el color violeta claro y sentir el dulce aroma de los campos de lavanda que rodeaban la ciudad. Era fácil entender por qué Van Gogh vivía ahí. Aquel lugar tenía un encanto que podía inspirar a cualquier artista. No había nada más que pedir. Simplemente, aquel día era perfecto. Tan solo dejaron el coche y se dirigieron a la oficina de turismo que no quedaba muy lejos. Un mapa del lugar les ayudaría mejor que una aplicación del móvil. No tenía nada previsto, al menos para ver en primer lugar, así es que solo comenzaron a pasear y conforme veían las cosas, iban visitándolas, tomando fotografías en los monumentos y los museos. A veces el mejor plan no es planificarlo todo, sino solo dejar que las cosas fluyan de manera natural. Y así,
la familia continuó con su viaje, sin problemas, disfrutando el día, hasta que finalmente llegaron a las catacumbas de Arles, también conocidas como el criptopórtico. No era la primera vez que visitaban una cripta, pero aquel momento era especial. Esther tenía mucha ilusión, pero jamás se imaginaron lo que ocurriría más tarde en aquel túnel subterráneo. Compraron las entradas y de inmediato ingresaron. Este tipo de recorridos carecen de espacio, por lo que había que ir en fila india y Esther iba al frente de todos. Después seguía su hermana, Carlota, luego su padre y al final su madre con la cámara lista para las fotografías. Después de pasar por un largo pasillo iluminado, había que descender por unas escaleras metálicas que llevaban a una parcial oscuridad. Pero a Esther no pareció importarle aquella carencia de luz. Bajó intrépida hasta que escuchó la voz de su madre, que los llamó. Quería hacerles una foto en la escalera antes de seguir con su visita. Así es que se pusieron todos juntos para la foto. Una foto, luego otra y otra. Esther abrazando a Carlota y Carlota abrazando a su padre. Pero justo en aquel instante, Esther se percató de que su madre actuaba de una manera extraña. No presionaba el botón para sacar la foto, solamente miraba la pantalla. Lo cual le pareció extraño porque a ella nunca le tomaba tiempo hacer fotos. Esther miró fijamente a su madre para deducir lo que ocurría. Miraba su cara y en ella encontró una expresión que se había vuelto un tanto desconcertante, como si estuviera viendo algo a través de la cámara. Su corazón empezó a acelerarse porque estaba claro que algo no andaba bien. Aquellas sospechas se confirmaron cuando su madre levantó la mirada y dijo: «Esther, no te muevas». Esther se quedó inmóvil, pero comenzó a asustarse. Su madre nunca hacía ese tipo de bromas y además su expresión facial lo decía todo. Esther podía sentir que su hermana se tensaba cada vez más porque era la que más cerca estaba de ella. De pronto, la madre les dijo: «Tienes a alguien a tu lado». En cuanto la madre dijo aquellas palabras, Esther subió corriendo las escaleras para dejar aquella maldita cripta. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su padre y su hermana también la siguieron. Una vez todos arriba, la madre les mostró la fotografía que había podido sacar. Esther jamás olvidará lo que vio en aquella foto. Una extraña luz eléctrica rodeaba su cuello. Al principio pensaron que podía ser un fallo o un reflejo de la cámara, pero esto fue descartado porque simplemente no había suficiente luz para crear aquella clase de reflejo. Ni tampoco fue un fallo porque su madre aseguró que lo que estaban viendo en la cámara también lo había visto ella sin necesidad de tomar la foto. La madre de Esther les contó cómo vio que esa cosa se acercaba poco a poco y se colocó al lado de su hija como si también quisiera salir en la foto. Después del encuentro, definitivamente no quisieron seguir con la visita a la cripta. Así es que continuaron más deprisa y no hubo más sustos. Pero al día de hoy, Esther dice que en aquel momento sentía que alguien o algo los observaba y que los seguía de cerca. Tras la cripta, visitaron otros lugares y zonas que había pintado Van Gogh. Pero a partir de ahí, siempre con un sentimiento extraño de que algo podría ocurrirles de nuevo. La familia no ha vuelto a visitar Arles. Pero Esther
está convencida de que no será la última vez que lo hagan. Yo soy el documentalista y esto fue Las Catacumbas de Arles.